mi necedad, digamos, es para que reconozcamos que tenemos un patrimonio que es fundamental para entender nuestra historia en el tema cultural y que este patrimonio musical se vincula a todos los demás patrimonios y que vertebra todas las expresiones culturales. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera en la sección de Cultura de este diario. Como cada viernes, abrimos la conversación para platicar con los creadores, los hacedores, con quienes conforman este amplio renglón al que llamamos cultura. En su edición número 15, recientemente concluida, el Festival de Música Sacra Pasión de Jover, que sigue siendo un espacio de difusión del patrimonio tangible e intangible de Puebla, representado en su arquitectura y su legado musical novohispano. Durante una semana del 24 de marzo al 2 de abril, el festival se dedicó a Juan Gutiérrez de Padilla, un maestro de capilla que compuso la música más importante para la Catedral de Puebla durante el siglo XVII, bajo el obispado de Juan de Palafox y Mendoza. Asimismo, al denominarse las tres raíces del barroco poblano, se buscó reconocer el sincretismo de Puebla y sus raíces, la ibérica que llegó con la conquista, la india venida de los pueblos mesoamericanos y la negra venida de otros continentes, aspecto que incluso se reflejó en la música del propio Juan Gutiérrez de Padilla, quien se nutrió de aquella negritud y que estuvo presente a lo largo de los repertorios que se presentaron en el programa. Hoy me da mucho gusto recibir a Dalila Franco, quien hace 15 años concibió y delineó este festival que, como ya decíamos, este 2023 logró sus primeros 15 años de edad. Así que de inicio, Dalila, y un poco esta reflexión ya la hicimos cuando presentabas al lado de Fabián Valdivia la edición número 15 de este festival. ¿Qué significa llegar a este número tan significativo e importante para un proyecto como este? Paula, déjame, antes de contestar esta pregunta, agradecerte que hayas estado estos 15 años siguiendo el proyecto y agradecerte que estés hoy ayudándome a hacer este recuento de no solo de esta edición, sino de estos 15 años. Mira, para empezar, en un país que se reinventa cada 3 y cada 6 años, llegar a una 15ª edición de un proyecto cultural, pues implica que más de una administración, de un color, de un partido, de una ideología, ha reconocido el valor que tiene una plataforma de difusión de una ciudad patrimonialmente tan importante, no solamente en el patrimonio material, sino también en el inmaterial. Implica también que las gestiones que hemos hecho el diseño inicial del festival, si se me permite decirlo, eh, digamos que no recurriendo a una falsa modestia, sino verdaderamente tratando de reconocer lo más objetiva que puedo ser frente a este proyecto que es mío, que hemos hecho un diseño que refleja en mucho, digamos que una búsqueda que en mayor o menor medida tenemos los que somos poblanos por adopción o por nacimiento, que es justamente reencontrar nuestra raíz identitaria en nuestra cultura tan vasta y tan eh, de tan múltiples vertientes de afluentes, digamos. Yo pienso que eso es lo que sucede con el festival y esto es su vigencia, esta es la razón de su vigencia. Oye, pero ¿cómo es, a partir de qué materia? Y digamos que un poco la respuesta ya está en la pregunta, pero explícanos a partir de cuál materia y de esta vastedad
de la cultura musical en Puebla es que se ha nutrido este festival. Haznos una pequeña, digamos, cronología de cómo nace el festival, de cómo avanza a lo largo de esta década y media y de todos esos aspectos que se ha ido nutriendo el festival, sobre todo si tenemos en cuenta que la música es el eje sobre el cual ha girado este programa. Claro que sí, Paula. Mira, este eje fundamentalmente ha girado, digamos, en torno a algo que conocemos muy bien y que es además de un patrimonio intangible, es un patrimonio tangible, que es nuestros archivos musicales poblanos, que son muy importantes y que no me cansaré de decirlo, son de los más importantes, referentes en América Latina, pero incluso para la construcción de la memoria histórica y de los puentes que nos unen aún en nuestra historia con la península ibérica, no para demeritar una narrativa del Estado-nación independiente, sino para reconocer nuestras composiciones a lo largo de composición histórica, me refiero a lo largo de la historia. Entonces, un nutriente importante es las investigaciones que se han podido realizar en nuestros archivos que contienen música, principalmente el archivo de la Catedral de Puebla, pero también en el archivo de la Biblioteca La Fragua, incluso en el archivo de la Biblioteca Palafoxiana se encuentran algunas nociones de música que son importantes y que se tienen que dar a conocer. Pero también está la otra música, las músicas que se desarrollaron fuera del ámbito religioso y que sin lugar a duda tuvieron una influencia importante y digamos que un flujo circular entre lo que sucedía en el ámbito no religioso, en el ámbito secular, como se dice, o en el ámbito profano, que son palabras como muy fuertes, ¿no? Sobre todo la palabra profano, pero digamos que nos referimos o usamos esta palabra, uso esta palabra en este momento para referirme a todo lo que no era música religiosa. Entonces, estos dos repositorios, estos dos espacios de conservación de la memoria musical de Puebla son justamente los que nutren las ediciones más recientes, y digo con toda honestidad las más recientes, porque yo misma he ido creciendo con el festival y he ido entendiendo muchas cosas y me he seguido formando y digamos que el festival y yo hemos ido creciendo en una suerte de intercambio constante de lo que yo voy aprendiendo y lo que voy depositando en el festival, ¿no? Entonces, esto es importante de decir y para que el público entienda. Mi necedad, digamos, es para que reconozcamos que tenemos un patrimonio que es fundamental para entender nuestra historia en el tema cultural y que este patrimonio musical se vincula a todos los demás patrimonios y que vertebra todas las expresiones culturales. Oye, Dalila, y en ese sentido, esta edición número 15, ¿qué tanto quizás sirvió para hacer una suerte de recuento, de ser una suerte de contenedor de todas estas reflexiones que a lo largo de estos 15 años ha tenido el festival? Y lo digo por este aspecto particular que vale la pena subrayar el asunto de la negritud, algo que ha sido estudiado por profesores y etnomusicólogos tan importantes como Gustavo Mauleón, que estuvo presente en la apertura de este festival. ¿Qué tanto entonces este festival nos ayuda, digamos, a recapitular o es, digamos, un punto de descanso de la labor de estos 15 años? Híjole, apenas es la punta del iceberg, Paula, hay que decirlo. Específicamente en el tema de la negritud, a mi muy particular punto de ver, todavía hay mucho trabajo que hacer para visibilizar el aporte cultural de la negritud. Mira, decía, y desafortunadamente también yo misma necesito hacer mucho más trabajo en ese ámbito, ¿sabes? Y hacerme de más alianzas, etcétera. O sea, lo tengo como tarea. Esto es apenas un primer intento de un aspecto de nuestra cultura que se tiene que abordar. Decía Laura Urizar y decía Rocío, ay, perdón, Rocío, me seguro me vas a oír y vas a reclamarme que no me acordé de tu apellido, pero
estas dos antropólogas especialistas en el tema de la alimentación como acto político y acto social, decían una cosa que es fundamental. Hemos podido rastrear, al menos en el tema de la alimentación, por ejemplo, y lo dijeron este año en el festival, hemos podido rastrear los afluentes culturales perdón, de la gastronomía mestiza poblana desde la hispanidad, desde la península ibérica, lo hemos podido rastrear desde el aspecto de las comunidades de los pueblos indios, como nos decía la doctora Lidia Gómez, de indios que no indígenas, pero la negritud está sistemáticamente negada, no está registrada, no están registrados con nombre y apellido y con una personalidad específica. Los pobladores, los miembros de la comunidad afro, afroamericana, y por lo tanto, si no están ellos registrados, mucho menos sus rasgos culturales, como para hacer un recuento exhaustivo. Entonces, con la negritud no pasa eso. Falta tanto, le debemos tanto, decía Rocío, y tiene toda la razón. Le debemos tanto a nuestra comunidad negra que ni siquiera los reconocemos, ¿no? Como individuos y por lo tanto tampoco sus aportes. Entonces, bueno, esto que dices o sea, esta pregunta es fundamental para mí, Paula, porque es reconocer primero con toda honestidad que es una asignatura pendiente también para mí, que debe ser una asignatura pendiente para la sociedad poblana reconocer su raíz indígena, perdón, negra. Bueno, pues, las tres raíces, digamos, y reconciliarnos con ellas y reconocernos en ellas y decir, bueno, vale, entonces, ¿qué sigue? Porque francamente, y esto ya es una postura muy personal, me parece que a México le urge reconocerse con todas sus composiciones, con todos sus elementos que lo integran, ¿no? Reconocerse, reconciliarse, integrar una nación, un país que no, que esté justo en igualdad y justicia de condiciones para todos, ¿no? Oye, ahora que hablábamos sobre esta reunión y lo que haríamos en ella, entonces ayúdanos un poco cuéntanos cómo hilvanaste esta edición número 15, los momentos de apertura, la selección de la música, la investigación que hay en torno a uno de los conciertos que se presentó y la forma que cierra, como decías tú, con, digamos, la joya de la corona a cargo de un ensamble llamado Il Furore que llenó el templo de San Pedro con música francesa del siglo XVIII, pero con instrumentos también hechos a copia de esos originales, incluso decían ellos, con cuerdas hechos de tripas de animal. O sea, esta fidelidad que había en el trabajo de investigación, la música históricamente informada que presentaron. Pero haznos entonces una relatoría de cómo fuiste hilvanando este festival, Dalila. Muy bien. Mira, primero, desde hace un año ya, cuando el director del Instituto Municipal de Arte y Cultura, ahora Fabián Valdivia, tomó el cargo, nos planteamos la posibilidad de que el festival ahora sí cobrara este carácter que desde hace 15 años quise que tuviera, que es que fuera una plataforma de difusión del patrimonio cultural de la catedral. Ahora llegó a Il Furore y te explico por qué ellos caben, aun cuando no son exponentes de la música catedralicia. Pero para no perderme, primero te digo que nuestra idea desde hace un año ha sido ir hablando de maestros de capilla reconocidos importantes en la Catedral de Puebla, ir hablando de su contexto histórico y con ese pretexto ir narrando nuestra ciudad en su totalidad. El año pasado, recordarás, hablamos de Manuel Arenzana, el último maestro de capilla novohispano, y luego nos fuimos un poquito para atrás con Juan Gutiérrez de Padilla y seguiremos yendo hacia atrás, ¿no? Entonces, el hilo conductor era Juan Gutiérrez de Padilla, y a Juan Gutiérrez de Padilla se le asocia con esta idea de lo barroco. Ya Gustavo Mauleón nos ha dicho que no necesariamente era el barroco
en medular, digamos, que llegó a ser, pero sí los procesos, digamos, porque no solemos pensar en la historia del arte como si se hubiera cortado con bisturí, de un día para otro ya todos los cambios históricos se dieron y los cambios de estilo ya están. No, no es cierto, no es cierto, se va andando en olas. Y bueno, una de las olas importantes de la llegada del estilo de lo que después consideramos barroco fue Juan Gutiérrez de Padilla. Entonces era importante decir, para empezar, la figura central en torno a un proyecto que va a largo plazo o mediano plazo, a 3 años, de ir rescatando estos maestros de capilla. Luego, en torno a él, bordar la idea de qué es lo barroco, qué pensamos que es lo barroco. Si lo que pensamos que es lo barroco es nuestros modelos europeos, y ahí cabe el furore, o lo que pensamos que es nuestro barroco, lo nuestro realmente. Entonces, por eso comenzamos abriendo paso con un concierto con el Caracol, que ellos nos presentan estas comparativas, ¿no? De qué pasaba aquí en Europa, qué pasaba en la Nueva España, y qué estaba, y cómo se iban entrelazando los procesos. Porque claro, con la narrativa de un país independiente solemos olvidar nuestra herencia cultural que también está aquí, ¿no? Entonces esta mezcla era muy importante. Tomamos una decisión también que a mí me pareció entrañable, esa es la palabra, que fue que el ensamble coral de la BOAP, dirigido por la maestra Alicia Jiménez, presentó en la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, cuya composición social todavía está muy vinculada con los grupos de habla náhuatl bueno, comunidades que aún conservan sus usos y tradiciones y costumbres vinculadas a un pueblo originario. Tomamos la decisión de que ellos cantaran allá una serie de obras que fueron compuestas en náhuatl en ese mismo periodo. Entonces, que reconozcamos que le debemos mucho a las comunidades indias de nuestro país, pero que también gracias a la influencia con la llegada de los pobladores de la península ibérica, hubo una retroalimentación, una nutrición simultánea, ¿no? Em, Decir que cuando empezamos a hacer estas comparativas nos dimos cuenta de la singularidad de la que Antonio Molero, de la singularidad de Puebla como arquitectónicamente, en su traza, en su concepción, en sus comunidades originarias, fundadoras, como una sociedad única mesoamericana. Es importante de reconocer porque solemos intentar caber en cánones a los que no pertenecemos. En un afán, yo diría, si se me permite, aspiracionista, que mucho demerita la realidad que es mucho más rica, como el propio Antonio Molero, el doctor Molero, que escribió un libro que recomiendo como fundamental en cada casa poblana, que es la historia de la construcción de la catedral y con ello la historia de construcción de la ciudad de Puebla. Entonces, reconocernos como una ciudad verdaderamente única en su concepción, en su traza, en su evolución, en su manifestación cultural, fue fundamental para este momento del festival en sus 15 años, que considero son 15 años de una gran madurez del proyecto. En fin, o sea, y al final, ¿por qué cerramos con Il Furore cuando es música francesa? Bueno, porque ya hemos hecho un trabajo previo en cada una de las conferencias, en cada uno de los conciertos, en cada uno de los espacios que visitamos, de hacer esta comparativa de qué es Puebla frente al mundo en ese periodo particular. Entonces cerramos con un concierto, sí, muy bello, con una gran destreza técnica que no puedes poner un pero, digamos, a nivel superficial. No puedes poner un solo pero a nivel conceptual, lo que quisimos hacer es, ya tenemos las herramientas. Encuéntrate tú en este universo, reconoce que sí, que esta música puede ser muy bella, pero que tú, como poblano, no tienes nada que pedir frente a esas manifestaciones, que tu herencia cultural es tan poderosa y tan bella como aquella.
Esa era fundamentalmente mi idea. Mira, te lo digo y me pongo chinita, porque finalmente me parece que el tejido social que tenemos que aprender a conservar es lo más importante de este proyecto. O sea, lo que a mí más me interesa es el aspecto humano. Me reconozco aquí, reconozco mi identidad, la valoro, la protejo y la recupero. Muy bien, Dalila. Oye, pero en ese sentido, todo esto que comentas cabe en asuntos y en conceptos como la identidad, como la cultura, ¿no? En donde en últimos tiempos son ya muy sonados, ya forman parte de una agenda política, ya se ven insertos en los discursos, no solo políticos, sino de las sociedades, en donde las mismas academias han volteado ya incluir estos aspectos que antes no se tomaban en cuenta para la formación de generaciones. Pero, ¿qué pasa cuando, si bien tú tienes claro el concepto, la forma de girar y de desenvolverse de pasión, para no todos queda claro y no crees que necesitarían en ese sentido mayor apoyo, un mayor reforzamiento, que quizás sí se siga desarrollando de manera anual, pero que haya momentos, digamos, de corte en donde nos ayuden a visibilizar y a recordar todo esto que busca pasión? Totalmente, Paula. O sea, a mí me parece que de hecho hacen falta para plataformas para difundir. El asunto es que también los recursos cada vez son menos para cultura, eso es importante decirlo, y me parece que ahí es delicado por una simple razón, porque no se trata solamente, nosotros no hacemos eventos, nosotros hacemos un proyecto educativo a través de una serie de actividades lúdico-didácticas que nos van guiando. Entonces, sí, primero decirte que tienes toda la razón, que este tendría que ser un proyecto permanente que a lo largo del año vaya integrando esta idea de que el patrimonio no son solamente los edificios, sino que nosotros somos parte de ese patrimonio que interactúa con la materialización del patrimonio. El patrimonio inmaterial lo estamos protegiendo, recreando, imaginando todos los días. Y esa es la simiente, la semilla más importante que materializa luego un patrimonio material. Entonces, en ese sentido, totalmente de acuerdo, tendríamos que estar diseñando estrategias que nos recuerden que eso que nos hace únicos está vivo en cada uno de nosotros y ver de qué manera hacemos ejercicios para reconocerlo. Eso sería una, y yo creo que para mí sería, tomo tu idea como una propuesta en firme y pensar cómo plantearlo y cómo incluir, cómo hacer estrategias de vinculación como la hicimos este año para que esto no se quede solamente en el ámbito de una institución gubernamental, sino en el ámbito social más extenso posible. Tenemos capital humano para decir, vámonos a donde queramos. Hay que reunirnos, hay que trabajar juntos, coordinada y ordenadamente, y muy probablemente o sea, Pasión es un proyecto que he tenido la fortuna de diseñar y algunas veces tener el liderazgo, digamos, de su ejecución, pero no siempre es así. Entonces, algunas veces me tocará ser cuerpo de una estrategia de alguien más, y yo estaré encantada de hacerlo. Pero definitivamente es algo que no puede suceder una sola vez al año en una ciudad patrimonio mundial, patrimonio inmaterial y material como es la nuestra. Y sobre todo porque es un festival único a nivel nacional. Si bien hay esfuerzos en Morelia, donde hay un conservatorio, ¿no? Desde ahí muchas investigaciones se han cocinado en torno a la música novohispana, si bien está la Ciudad de México, otros espacios como la UNAM, lo que hacen las universidades al interior. El Festival Pasión es un único programa porque conjunta estos dos patrimonios, también una palabra que se ha venido incorporando a nuestro lenguaje. Y ahora que decías
Dalila, sobre qué esta vez se toma a Juan Gutiérrez de Padilla, pero el festival tiene esta capacidad de ir hacia el presente, ir hacia el pasado. ¿Hacia dónde va el festival? Porque yo sé que cuando una persona como tú o alguien que se encarga de un proyecto como este concluye, inmediatamente al día después empiezan a pensar en lo que será el futuro de un proyecto de una envergadura como es el Festival Pasión. ¿Cuál es el futuro de Pasión, Dalí? Qué linda pregunta. Mira, Paula, primero decirte que como es un festival que está cobijado por una institución pública, uno tiene forzosamente que ceñirse a los tiempos políticos. En este caso, tengo la fortuna de que el Instituto Municipal de Arte y Cultura, en este momento dirigido por Fabián Valdivia, tiene la sensibilidad frente al proyecto porque recordarás que Fabián fue uno de mis principales aliados hace 15 años. Entonces, él conoce bien el proyecto y sabe la importancia de este festival. Entonces, justo por eso, y ahora caigo en intentar responder lo mejor posible tu pregunta, hemos diseñado el festival a 3 años. Es decir, esta es la primera vez que yo tengo la certeza de que el festival al menos va a durar estos 3 años, ¿no? Entonces, la idea son los maestros de capilla. Y entonces, como hemos hecho, afortunadamente, se ha hecho investigación de quiénes eran los maestros de capilla más importantes. Por eso hemos caído en figuras interesantes y en su contexto histórico. El próximo año hablaremos de Gaspar Fernández, por ejemplo, y hablaremos de su contexto histórico, que Gaspar Fernández es justamente el anterior a Juan Gutiérrez de París. Entonces tenemos Gaspar Fernández, Juan Gutiérrez de Padilla, Manuel Arenzana como tres anclajes importantes y tres momentos de construcción de la ciudad, tres momentos de eh, filosofías que circundan la ciudad, que hacen la narrativa social de la ciudad, tres momentos importantes de creación musical y tres momentos importantes de creación constructiva, de urbanismo, etcétera, ¿no? Y de historia. Mm, Tienes toda la razón cuando dices que nosotros intentamos tejer atrás y tejer adelante, tejer en el pasado y tejer en el presente y el futuro. Eh, no sé si has notado que cada vez más la parte académica se nutre con mayores y más contundentes investigaciones. Yo lo que he estado intentando hacer es dar voz y abrir espacios a investigadores serios, muy, muy serios, que han trabajado la ciudad de Puebla en diferentes aspectos y que siempre están relacionados con la línea curatorial de cada año, para que intentemos, claro, repetimos algunos, como Antonio Molero, que tiene un trazo de la ciudad y de la catedral muy largo, y dado que la catedral es también un eje temático, pues nos es muy importante empezar por contextualizar, porque tú como audiencia llegues a la primera conferencia y digas, de esto va a ir, me voy preparando, ¿sabes? Y entonces entras mi esperanza es que entremos con ojos críticos incluso, porque ha llegado gente que después de 2 o 3 conferencias llega a un concierto o otra conferencia y dice, es que la conferencia pasada dijeron esto y esto no me queda claro en esta, ¿no? Y a mí eso me da gusto, no me pone a temblar, me encanta que la gente empiece entonces a nutrirse de estas investigaciones socializadas y empiezan a preguntarse cosas, ¿quién soy yo frente a esto? Y es ahí donde contesto o intento contestar tu pregunta, que estamos construyendo en el presente una memoria histórica que nos sirve para reconocer también qué está pasando hoy con nosotros en nuestros procesos sociales, en nuestros procesos de construcción eh, de masa social, ¿no? Y de masa incluso del arte, ¿no? Otra cosa que está pasando y que quiero que siga pasando es que la comunidad artística emplee, aproveche los conciertos para
para decir, esto podemos hacer, también hizo eso y el furore. Cuando habla de una interpretación históricamente informada, significa que detrás, como decía yo en ese último concierto, detrás de ese concierto hay muchas, muchas horas, no solo de ensayo, sino de ir a archivo, de ir con los lauderos, de decirle, esta es la réplica que necesito. A tal grado de profesionalismo llegan personas como Raquel Masmano, que un par de días antes de su concierto me habla y me dice, venimos llegando de un viaje, mi violín principal está fallando por el cambio de temperatura y el cambio de humedad y voy a necesitar cambiar una pieza del repertorio por otra porque sé que ese violín no me va a responder como necesito que me responda en esa obra que es muy delicada. A ese nivel llega. Y tú que estuviste en el concierto te diste cuenta que cada vez que terminaban una obra volvían a afinar y volvían a afinar y volvían a afinar. Estamos acercándonos, digamos, pues a escuchar la música desde la historia y escuchar la historia desde la música, desde un querido colega y amigo mío. El, el proceso del musicólogo todo el tiempo es ese, ¿no? Mirar la historia desde la música y la música desde la historia. Y esto es lo que hizo el furore. Y habrás notado también que a ese concierto en particular llegaron muchos colegas a escuchar qué están haciendo ellos. Y al final, este es un proceso de crecimiento mutuo. Y por otro lado, Raquel nos pregunta a nosotros qué estamos haciendo en Puebla, cómo van nuestras investigaciones. Entonces, la comunidad entera se va nutriendo también. Esta es mi visión de qué hacer con el pasado, en el presente y cómo diseñar a partir de ahí el futuro del festival, pero también el futuro de las reflexiones en torno a lo que sucede con nuestro patrimonio. Para seguirnos ubicando en el presente, Dalila, a mí siempre me gusta pensar que estas charlas que para nosotros nos acercan y nos ayudan a hablar de un asunto particular serán encontradas quizá de manera fortuita por alguien que esté navegando en la red. Entonces, Dalila, ¿dónde encontrar también esos otros aspectos que para nosotros fueron cercanos, como al vivir en esta ciudad de Puebla y poder acceder a este Festival Pasión? Pero ¿qué pasa con la gente que no vive en esta ciudad? ¿Quedó algún registro del festival? ¿Puede uno ver algo a través de de la red sobre el Festival Pasión, Dalila? Sí, mira, hay registros que, aunque no conciertos completos, pero sí segmentos de los conciertos y partes de las conferencias que se van a estar paulatinamente subiendo a la red. Eso es la apuesta que queremos rescatar, además, porque recordarás tú que tuvimos épocas en donde se registraba todo absolutamente, pero no teníamos las plataformas digitales que tenemos ahora. Hoy tenemos las plataformas, pero desafortunadamente hemos perdido la vocación esta de estar registrando. Entonces, he estado insistiendo en que lo que se vaya grabando se suba a las redes del Instituto Municipal de Arte y Cultura y para quien no vio por lo menos alguna parte del festival pueda acercarse, pueda conocerlo y quede, o espero yo, deseo profundamente que quede invitado a seguirnos en en la siguiente edición y conocer pues de qué va la idea del festival en general. Pues yo te agradezco mucho, Dalila, que te hayas podido conectar, que hayamos platicado, aunque sea un poco, pero yo creo que de manera profunda sobre lo que es el festival, sobre lo que significa para ti, sobre lo que significa para una ciudad como Puebla, que si de verdad quiere presumir sobre esta larga historia, no solo novohispana, sino anterior a este proceso de colonización, se atreva a mirar y a darle la importancia que merece a un festival como este. Así que te agradezco mucho, Dalila, y te propongo que sigamos en comunicación. Yo encantada, Paula, sabes que valoro muchísimo tu opinión, tus críticas tan puntuales, tan precisas, tan para mejorar, que en su momento también has hecho y que también te agradezco porque finalmente nos ayuda muchísimo a crecer. Gracias por el espacio y por supuesto yo encantada de platicar contigo cuantas veces tú quieras.
Muchas gracias, Dalila, y hasta pronto entonces. Hasta pronto. Muy buenas noches. Buenas tardes para ustedes todavía. Así. Gracias. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.